Muy buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda reunión del Semillero de Investigación Marfil. Hoy estamos a martes 19 de septiembre de 2023 y vamos a dar inicio entonces a esta segunda reunión. Pues principal objetivo es poder vincular al docente Óscar Hernández, que lo observamos allí en la imagen, así como al maestrante Fabián Eduardo Corredor y a Paola Ortiz. ¿Okay? Entonces voy a compartir unas diapositivas que elaboré con ustedes. El profe Oscar nos va a acompañar en lo que es la formalidad de vinculación y ya después vamos a profundizar en el tema de regresión lineal y regresión lineal simple y múltiple, pero pues ya si ustedes se quieren desvincular o desconectarse no hay ningún inconveniente. ¿Okay? Bueno. ¿Me confirman, por favor, si todos observan allí la portada de las diapositivas? Sí, Andrés. Ok, muchísimas Sí, gracias, señor. profe Oscar. Bueno, entonces la agenda del día, vamos a hacer el llamado de lista de asistencia, como siempre, la revisión de solicitudes de vinculación. Bueno, permítanme que corrección. No va a ser la revisión, sino simplemente vamos a hacer es la explicación de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Eso es lo que vamos a ver hoy. No tenemos tema 4, solamente esos 3 puntos. Esto va a ser relativamente rápido el día de hoy. Eso tenemos en inglés, pero bueno. Entonces, como acaba de hacer una modificación, qué pena. Punto número 3, explicación de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Bueno, somos en este momento, estamos vinculados al Semillero de Investigación 16 pues investigadores, y voy a proceder con el llamado a asistencia. ¿Okay? Bueno, el profe Joan Sebastián me comentó que se encontraba ocupado, entonces pues él no va a estar presente. El profe Andrés Mauricio se encuentra allí, yo también me encuentro allí, conectado. El profe Oscar también, que lo vamos a vincular. Viviana Andrea también. Natalie Niño también. Rocío del Pilar se encuentra conectada. Sí, profe, muy buenas noches, aquí estoy. Muy buenas noches, Rocío. Muchísimas gracias por su asistencia. Gina Andrea Porras. No se encuentra el momento. Ok. Ludy Esmeralda. No. Nidia Patricia. Ok. Carlos Andrés Avellaneda. No se encuentra. Ok. Erika Lisset Torres. No se encuentra conectada. Bueno. Qué pena que haya aquí un errorcito. Oscar Gildardo. Ok. Carlos Andrés Avellaneda no se encuentra. Erika tampoco. Jenny Paola Murillo. No. Daniela sí. Fabián Eduardo, el nuevo semillerista. Y Paola Ortiz. ¿Paola Ortiz se encuentra? Bueno, pronto ahorita se va a vincular, por el momento no se encuentra. Bueno, entonces nos encontramos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tenemos quórum. Bueno, entonces pasamos al punto número 2, revisión de solicitudes de vinculación al semillero. Entonces les presento a el profesor Oscar, Oscar Gildardo. Permítanme un momento, qué pena. Aquí una corrección. Okay.
Oscar Gilardo Hernández, él se encuentra en Bogotá. Profe Oscar, pues por favor nos podría dar un poco de su información de su perfil para nosotros pues conocerlo un poco más. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, mi nombre es Oscar Hernández. De base soy ingeniero de producción, soy especialista en gerencia de procesos y calidad, soy especialista en gerencia de proyectos, soy especialista en estadística, tengo una maestría en ingeniería de procesos y actualmente soy candidato a doctor en proceso de grado de un doctorado que se llama doctorado en ingeniería en convenio con la Universidad New South Wales. En este caso, he estado investigando sobre redes neuronales, redes inteligentes, procesos sostenibles, manufactura inteligente. Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí. Tengo 20 años de experiencia, 18 han sido en el sector real, en la industria de hidrocarburos, sector farmacéutico, sector automotriz y bueno, tengo 4 años en la docencia. Entonces, pues todo lo que les pueda aportar, todo lo que les pueda servir con muchísimo gusto y pues muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar, por su excelente presentación, una excelente hoja de vida. Yo sé que usted nos va a aportar muchísimo a este semillero de investigación y bueno, bienvenido. Pues entonces ya hemos escuchado al profe Oscar toda su excelente hoja de vida. Ella cumplió con la creación de las cuentas de CBLAC, Google Académico, ORCID, ResearchGate. Y pues doy entonces, obviamente con aprobación de ustedes, la decisión de ingreso. ¿Hay alguien que esté en contra de esto? ¿Sí o no? No. Perfecto. Entonces, doctor Oscar, muchísimas gracias. Ya ha sido entonces pues aprobada su decisión de ingreso aquí al semillero de investigación Marfil. Aquí le ponemos una X, fue aprobada. Felicitaciones. Y ahorita seguimos con Fabián Eduardo Corredor. Fabián, usted está ya conectado. Quisiera por favor que escucháramos de su propia voz una breve descripción de su perfil laboral. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias al profesor Andrés por esta invitación, por ponerse, digamos, al frente de todo este proceso que me trae al semillero, que pues realmente es la oportunidad para sacar adelante mi proyecto de grado como maestrante en gestión financiera. Yo soy ingeniero industrial de profesión de la Universidad Distrital. Actualmente ya cursé el 100% de mis créditos académicos de la maestría y pues me encuentro desarrollando mi trabajo de grado de manera muy general y es como un esbozo de lo que pienso trabajar. Es un modelo de atención a los microempresarios que tenga un enfoque, digamos, sobre la inteligencia artificial, también sobre el Big Data, y enfocado en el tema de la bancarización y la inclusión financiera para este segmento de la población. Yo llevo 19 años trabajando en el sector financiero. He desempeñado todos los cargos desde caja hasta el que desempeño actualmente, que es gerente de una oficina bancaria. Y pues digamos que toda mi experiencia en el sector real ha estado en el sector financiero, aunque también ya llevo también 6 años siendo instructor técnico de programas del Centro de Servicios Financieros del SEBA. Ese es más o menos mi perfil, profesor Andrés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, por su excelente presentación, su excelente hoja de vida. Ahorita más adelante le voy a comentar cuáles son los estudiantes que le van a colaborar, obviamente con su autorización, para el desarrollo de su trabajo de grado, porque pues también esa es la idea, ¿no? Que los estudiantes aquí pues puedan desarrollar su trabajo de grado, puede ser con algún tema relacionado, va a ser un tema relacionado con su trabajo de grado, pero obviamente con otro enfoque, con otro
alcance, ¿sí? Pero pues ellos, digamos, están allí para colaborarle y obviamente pues usted seguramente va a tener un contacto más directo con ellos. Yo les voy a compartir los teléfonos de ellos, obviamente con autorización de ellos, para que pues todos salgamos beneficiados, ¿ok? Bueno, al igual que como hice con el profe Oscar, pues por mi parte doy mi visto bueno para la aprobación de decisión de ingreso a Fabián Eduardo Corredor. Si hay alguien que no esté de acuerdo, por favor que lo haga saber. De lo contrario, pues quedaría entonces aprobada la decisión de ingreso. Bueno, excelente. Entonces damos por aprobada la decisión de ingreso de Fabián. Excelente. Bueno, bienvenido Fabián y muchas gracias por asistir el día de hoy. Bueno, ahora vamos con la egresada. Ella es Paola Ortiz Sarmiento. Ella es egresada de Administración de Empresas. Está vinculada al CEAD José Acevedo y Gómez. Una persona que yo conozco hace muchos años y bueno, por casualidad de la vida está aquí con nosotros. Ella tiene muchas expectativas sobre lo que le podemos colaborar en su, pues, en su, digamos, revinculación a su empresa, ¿sí? Va a retomar las riendas en la empresa que había temporalmente suspendido, pero que va a retomar. Y bueno, le iba a pedir al profe Andrés Mauricio que por favor colabore especialmente a Paola para todo su proceso pues de revinculación y de, digamos, estudios o la parte de marketing, que es como la parte que ella requiere más asesoría. ¿Ok? Paola, por favor cuéntanos brevemente un poco sobre tu experiencia o tu perfil laboral. Bueno, esperemos un momentico. A ver si de pronto ya se conecta Paola. Qué pena con ustedes. Permíteme un momentico, le hago una llamada. Bueno, qué pena con ustedes. Acabo de hablar con Paola. Me dice que es que tiene un inconveniente porque ahorita está en Zipaquirá, pero dice que ya se conecta. Entonces, pues voy a dejar entonces para más adelante la presentación y aprobación de ingreso de Paola. Entonces, bueno, continúo. Quería mencionar también rápidamente, ¿sí? En cuanto a trabajos de investigación como opción de grado, actualmente continúa Daniela Alejandra Vargas desarrollando su trabajo de investigación como opción de grado. Daniela, por favor, necesitamos acabar pronto esto. Yo sé que te encuentras un poco ocupada con el trabajo, pero hay que buscarle tiempo. Por favor, ponle todas las ganas, todo el empeño para salir de esto lo más pronto posible. Solo falta es, como te había mencionado anteriormente, el establecer o, digamos, el registrar las preguntas en algún tipo de aplicativo como encuesta y
pues nosotros nos encargamos de repartirlos a los potenciales respondientes. Eso es lo que falta, y ya lo demás pues es la recopilación de esa información y el análisis. ¿Ok? Bueno, en cuanto a avances en artículo de investigación, actualmente el maestrante Fabián Corredor, ¿sí?, que ya pues está vinculado, él mencionó, está iniciando su trabajo de grado como proyecto aplicado relacionado con la creación de una plataforma colaborativa digital. Para ello necesitará recopilar información, realizar encuestas, entrevistas y costeos, ¿sí? Es por ello que se plantea la posibilidad de vincular a 2 estudiantes del semillero para que contribuyan al proyecto de él, ¿sí? Entonces, bueno, van a ser 3, yo había puesto 2 inicialmente, pero son 3, que serían entonces Ludy Esmeralda Lozada, Viviana Correa y Natalie Niño, ¿sí? Entonces, quisiera conocer directamente de Fabián Corredor si está de acuerdo, y bueno, y qué nos puede comentar al respecto. Fabián. Creo que muy agradecido y obviamente quedé afortunado de poder contar con el apoyo de Luis, de Viviana y de Natalie. Pues realmente el proyecto yo diría que está en una fase inicial, aunque pues hay ya muchas cosas que hemos venido desarrollando incluso con el profesor Andrés, y acotando un poco como el ámbito de aplicación. Realmente lo que buscaría frente en el apoyo de ustedes es realmente toda esa parte, digamos, de estadística y toda esta parte de recolección de datos que pues en algún momento quita tiempo, pero pues por supuesto que bajo mi asesoría y lo que ustedes requieran voy a estar muy pendiente. Muchas gracias a las 3. Ok, muchísimas gracias, Fabián. Entonces, pues ya pues, han escuchado de voz de Fabián. Yo les voy a compartir entonces el contacto de Fabián, y también obviamente yo hablo con ustedes para ver cómo orientar su trabajo de grado, pues digamos como un complemento, ¿sí?, al de Fabián, ¿sí? Este es un tema que es bastante interesante, tiene un gran potencial. Entonces, Fabián va a ser, como es un proyecto aplicado, él va pues plantear la solución a esa problemática, a esa creación de esa plataforma colaborativa. Ustedes entonces podríamos hacer algún tipo como de verificación digamos, del instrumento que se va a, a repartir o a pasar a los entrevistados cuando se hagan las encuestas, ¿sí? Ese podría ser un trabajo de investigación. No sé si el profe Andrés de pronto tenga alguna idea de otro tipo de trabajo de grado para Luis Esmeralda, Viviana y Natalie, pero pues es cuestión de reunirnos y mirar a ver cuál sería como la mejor posibilidad. Obviamente también vamos a tener apoyo del profesor Joan Sebastián Rojas, que es pues quien estaba liderando el semillero el año pasado, ¿sí? Él igualmente nos está apoyando en esto, y él sabe muy bien pues qué es lo que estamos haciendo en este momento. También le quería comentar a Fabián lo siguiente, y es que nosotros presentamos un proyecto de investigación, ¿sí?, relacionado con FinTech, y queríamos saber si podemos vincularlo también a ese proyecto, ¿sí? Obviamente yo sé que su requerimiento es en este momento su trabajo de grado, pero esto que le estoy mencionando del proyecto de investigación no es para este año, es para el otro año, ¿sí? Sino que pues necesito por favor su autorización para vincularlo, aunque empiece el próximo año, ¿sí? Que quisiera saber qué opina, Fabián. Por supuesto, primero a Luis, a Viviana y a Natalia, en lo que yo le pueda aportar a sus proyectos de grado, pues créanme que estaré muy dispuesto a hacerlo. Pues tengo algo de experiencia, pero más que todo es la actitud, las ganas de poder también ayudarle a otras personas, más si están en disposición de ayudarme a mí. Y por supuesto que si hay un proyecto relacionado con FinTech, el profesor Andrés sabe que es un tema que me apasiona, es un tema que está en mi diario vivir, porque estoy viendo esa transición en vivo y en directo de cómo la banca tradicional se tiene que vivir
incursionando lentamente en el tema del fintech, no tan lento, más bien rápidamente, y cómo el consumidor financiero también está cambiando tan rápidamente en cuanto a sus intereses, en cuanto a lo que busca en una entidad, lo que busca en la tecnología, y pues obviamente eso me invita a participar de ese proyecto también. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos ahorita más tardecito a que Paola se una y hacemos la última vinculación. Bueno, pues voy a iniciar con la explicación de regresión lineal simple. Si alguno de ustedes de pronto tiene algún requerimiento o no dispone de tiempo para seguir conectado, no hay ningún inconveniente, se puede desconectar. Los que quieran seguir conectados, pues entonces vamos a iniciar esta explicación sobre regresión lineal simple. ¿Ok? Bueno. Veo que Paola se acabó de conectar. Paola, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Profesor Andrés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Paola? Buenas noches a todos. Me excuso, estoy un poquito retirada de la ciudad. Estaba en otra reunión. La señal estaba un poquito regular, pero ya estoy aquí en un punto donde he escuchado lo que han las intervenciones bien. Espero me escuchen ustedes también. Sí. Sí. Bueno, ¿puedes, Bueno, porfa, hacer una descripción de tu perfil laboral, por favor? sí, claro. Bueno, yo soy estudiante egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Administración de Empresas. Siempre he trabajado en el sector marroquinería, cuero y calzado. Soy diseñadora. Durante 20 años trabajé una marca que se posicionó en la zona norte, en el sector de Usaquén, más exactamente. Em, Mi carrera me ha servido mucho para lograr evolucionar mi marca. Bueno, por algunas razones de pandemia, tuve que dejar mi marca comercial que se llamaba Badana, productos de marroquinería para mujer, especialmente calzado, botas, bolsos, accesorios, cinturones, digamos que ese es mi fuerte en diseño. Tuve que dejarla de lado y dedicarme a la dotación de empresas, ¿sí? Por este tema de pandemia. Pero ya nuevamente estoy volviendo a trabajar en volver a iniciarla de cero, una marca con unos productos un poco más seleccionados, más exclusivos. Tengo experiencia en formación de empresas, algo de conocimientos en marketing digital. He hecho 2 diplomados con la Cámara de Comercio. Con el grupo Bancoldex he tenido formación en emprendimientos de familia en el área financiera. Bueno, aquí estoy dispuesta a lo que pueda colaborar y aprender, y obviamente quisiera que mi marca fuera creciendo con los conocimientos que pueda ir adquiriendo con ustedes y que pueda ir aportando, aplicándolos. Perfecto, muchísimas gracias, Paola, por esa excelente explicación sobre la evolución pues, de tus productos de marroquinería. Como bueno, dije anteriormente, pero no estabas conectada, nosotros te vamos a colaborar, especialmente el profe Andrés Mauricio Mejía, que él es nuestro experto en el área de marketing y también de la parte digital, marketing digital. Yo Sí, soy más señor. especializado en la parte financiera, pero igualmente sí, te puedo colaborar. Sí, claro. Y bueno, pues yo doy mi visto bueno y apruebo tu decisión de ingreso. Si hay alguno de los asistentes que no esté de acuerdo, que por favor lo haga mencionar, que lo mencione, o si no, seguimos adelante. Ok, bueno, perfecto. Entonces, bienvenida Paola, muchas gracias. Ha sido aprobada tu vinculación al semillero Marfil. Ok, Gracias, profesor. Muchas gracias. ok. Me comprometo a dar todo mi tiempo, todo mi compromiso para hacer unas cosas muy chéveres, para Ok, lograr cosas muy chéveres. excelente. Bueno, muchas gracias, Paola. Ujú. Gracias, profe. Ok, con gusto.
Bueno, entonces continuando, vamos a, los que quieran, obviamente, los que quieran escuchar, voy a hacer una explicación. Obviamente necesito que por favor algunos de ustedes me ayuden leyendo las diapositivas. Vamos a ver el tema regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Estos son métodos ¿para qué? Para el enfoque cuantitativo, ¿sí? De los estudios de investigación, ¿sí? Y bueno, va a tener pues esto es como una parte primero teórica y yo luego les voy a compartir un planteamiento, un ejercicio para que lo desarrollen ustedes, ya sea, no sé, en Excel o si tienen RProject, en RProject, ¿ok? Pero hoy vamos a ver la parte pues teórica, conceptual. Bueno, la regresión lineal simple consiste en generar un modelo de regresión, o sea, es exactamente que una ecuación de una recta que permita explicar la relación lineal que existen entre dos variables. Esa es la simple. A la variable dependiente o respuesta, es lo mismo, se le identifica como Y, y a la variable predictora o independiente como X. El modelo de regresión lineal simple se describe de acuerdo a la ecuación, lo vemos allí, y igual beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más SE, que es el epsilon, que es el error aleatorio, ¿sí? Entonces, el beta sub 0 nos está mostrando que el punto de corte, ¿cierto? La ordenada en el origen, ¿sí? Del punto de donde sale, ¿m? En el eje, digamos que de la Y. El B1 es que la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta. X sub 1 es la variable, ¿sí? La variable independiente. Y L es el error aleatorio. Este error aleatorio representa la diferencia entre el valor ajustado por la recta y el valor real. Recoge el efecto de todas aquellas variables que influyen en Y, pero que no se incluyen en el modelo como predictores. Al error aleatorio también se le conoce como residuo, ¿sí? O ruido, residuo o ruido. En la gran mayoría de casos, los valores beta sub 0, o sea, el punto de corte, y beta sub 1, o sea, la pendiente de la recta, poblacionales son desconocidos, por lo que a partir de una muestra se obtienen sus estimaciones, ¿sí? Vemos que es este beta sub 0, pero con el sombrerito arriba, ¿sí? Porque es una estimación, y el beta sub 1 también con su sombrerito arriba. Estas estimaciones se conocen como coeficientes de regresión o least square coefficient estimates en inglés, ¿sí? Ya que toman aquellos valores que minimizan la suma de cuadrados residuales, dando lugar a la recta que pasa más cerca de todos los puntos, ¿sí? Existen alternativas al método de mínimos cuadrados para obtener las estimaciones de los coeficientes. Ahorita vamos a ver otro. Bueno, ¿qué dice allí? Entonces, el valor estimado de Y va a ser igual al valor estimado de beta sub 0 más beta sub 1 estimado multiplicado por X. ¿Cómo se puede hallar el valor de esta pendiente, de la beta sub 1 estimado? Vemos allí, es igual a, es una división, ¿no? En el numerador, sumatoria de igual 1 hasta n, ¿de qué? De la diferencia entre el valor de X sub i es cada uno de los instantes de tiempo, ¿sí? X sub i, o sea, digamos, va numerando cada una de esos variables, bueno, no tiempo, sino variables, ¿sí? Que se están, o valores más bien, que se están considerando como muestra para poder, o como dato histórico, para poder determinar o estimar, ¿sí? O calcular, perdón, esta ecuación, ¿sí? Los valores, pues, de esta ecuación. X sub i menos este X con el sombrerito arriba, ¿qué significa? ¿Quién se acuerda? X con sombrerito arriba, sombrerito recto, ¿qué es? ¿Esto qué es? Ustedes ya han visto eso. En investigación de mercados lo tuvieron que haber visto. X medios, el promedio, ¿sí? El promedio de X. O sea, el valor de XY menos su promedio. Multiplicado por Y, ¿sí? El resultado de Y, ¿sí? Para, pues, el resultado que esté arrojando la Y, ¿sí? Menos Y medios,
¿sí? La Y pero con el sombrerito recto encima. Y eso dividido entre la sumatoria de I igual 1 hasta N, ¿sí? Siempre se lee de abajo hacia arriba. ¿De qué? De esta diferencia al cuadrado, ¿sí? Miren que lo que está dentro del paréntesis es una diferencia, es lo mismo que está aquí dentro de este primer paréntesis, x sub i menos x medios, ¿sí? Elevado al cuadrado, o sea, las diferencias al cuadrado, esa sumatoria de esas diferencias al cuadrado, que eso es igual a ¿qué? A ese y sobre ese x, ¿sí? Por r, ¿ok? Y el valor del punto de corte, ¿sí? O sea, el estimado de beta sub 0 va a ser igual al y medios, o sea, el promedio de y, menos el beta 1 estimado, ¿sí? Multiplicado por x medios. Así podemos calcular, ¿sí? Con estas fórmulas podemos calcular entonces los valores estimados de las variables beta sub 0, ¿sí? Y beta sub 1. Para poder armar, ¿qué? Pues la ecuación de la regresión lineal simple. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. ¿No? Ok. Bueno, continuando con eso, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Natalie, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? O Viviana. Si no está Natalie, por favor, Viviana, ¿me ayudas leyendo esta diapositiva, por favor? Regresión lineal simple, donde SY y SX son las derivaciones típicas de cada variable y R, el coeficiente de correlación. ¿Cómo se lee este término, profesor? ¿El que sigue? Sí, es Beta sub 0 estimado. Beta sub 0 estimado. beta sub 0 estimado es el valor esperado de la variable y cuando x es igual a 0. Es decir, la intersección de la recta con el eje y es un dato necesario para generar la recta, pero en ocasiones no tiene interpretación práctica. Situaciones en las que x no puede adquirir el valor 0. Una recta de regresión puede emplearse para diferentes propósitos y dependiendo de ellos es necesario satisfacer distintas condiciones. En caso de querer medir la relación lineal entre dos variables, la recta de regresión lo va a indicar de forma directa, ya que calcula la correlación. Sin embargo, en caso de querer predecir el valor de una variable en función de la otra, no solo se necesita calcular la recta, sino que además hay que asegurar que el modelo sea bueno. Interferencia mediante regresión lineal, significancia e intervalo de confianza para, ahí sería sin la variante. Sí, correcto. Beta sub 0 y beta sub 1. Beta sub 0 y beta sub 0, 1. En la mayoría de casos, aunque el estudio de regresión se aplica a una muestra, el objetivo último es obtener un modelo lineal que explique la relación entre las dos variables en toda la población. Esto significa que el modelo generado es una estimación de la relación poblacional a partir de la relación que se observa en la muestra y, por lo tanto, está sujeta a variaciones. Para cada uno de los parámetros de la ecuación de regresión lineal, entre paréntesis beta sub 0 y beta sub 0, 1, se puede calcular su significancia p-value y su intervalo de confianza. El test estadístico más empleado es el t-test. Existen alternativas no paramétricas. El test de significancia para la pendiente b sub 0 del modelo lineal considera como hipótesis H0. No hay relación lineal entre ambas variables, por lo que la pendiente del modelo lineal es 0. HA, si hay una relación lineal entre ambas variables, por lo que la pendiente del modelo lineal es distinta a 0. De esta misma forma también se aplica a B sub 0. Perfecto, muchas gracias. Recuerden, ¿qué es H0 en estadística? Es la... ¿Quién me dice?
¿Quién se acuerda? Tiene que ver con un enfoque cuantitativo. O sea que hay hipótesis, pero ¿cuál de esas dos es? La hipótesis nula. H0 es la hipótesis nula. Por tanto, la otra hipótesis H sub A sería ¿qué? La hipótesis Alternativa. alternativa, ¿sí? Correcto, o alterna. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Muchas gracias, Viviana. Daniela, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Claro, profe. Regresión lineal simple. Cálculo el estadístico T. Espérate. Es que, profe, realmente el tema para mí es completamente nuevo. No lo había visto. Ok, tranquila. Yo sé que a muchos de ustedes esto es nuevo, pero aquí van a salir con nuevos conocimientos. Sí, ya veo. Del p-value, p-valor o valor P es una medida de significación estadística, por lo tanto permite diferenciar resultados que son producto del azar en el muestreo, de resultados que son estadísticamente significativos. Espera un momento, que estoy conectada por dos dispositivos. El valor P está basado en la presunción de que la hipótesis nula es cierta, pero si cumple con la condición de ser menor que un nivel de significancia A del 5%, impuesto arbitrariamente, se considera como estadísticamente significativo y por lo tanto rechaza la hipótesis nula. Ay, esto no lo sé cómo decirlo. T, eso es beta sub 1. Estimado, sí. Beta sub 1 estimado menos 0 dividido entre, ese no sé qué es. Ese es estándar error. Error estándar. Error estándar por beta sub 1 estimado. Error estándar del beta sub 1 estimado, del, ¿sí? Porque está entre paréntesis. Ah, ok, entonces ahí no es multiplicación, sino es del. Ok. Exacto. Ajá. T igual a beta sub 0, ese no es estimado, ¿cierto, profe? Sí, ese sombrerito también es de estimado, sí. Ah, ok, menos 0 sobre error estándar del beta sub 0 estimado. El error estándar C de beta sub 0 y beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado se calcula con las siguientes ecuaciones. C del beta sub 1 estimado elevado a las 2 es igual, esa es alfa, sigma, Ajá. sigma a la 2 por 1 sobre n más x elevado a la 2 menos 2. X medios, ¿sí? No, X X medio medios. elevado a la 2. X medios elevado a la 2 dividido entre la sumatoria de esa n es ahí, ¿cómo se leería? Empieza de abajo hacia arriba, de igual a 1 hasta n. Igual, ay Dios, yo soy mala para las fórmulas. Igual a 1 hasta n, ¿sí? Se lee de abajo hacia arriba. Igual 1 de n, hasta n. 1 hasta n del xi menos x medios a la 2 es Correcto. igual a sigma, Sigma, S-I-G-M-A, sigma cuadrado. sigma cuadrado dividido entre la sumatoria de igual a 1 hasta n del del xi menos x medios al cuadrado. La varianza del error sigma elevado, el sigma cuadrado se estima a partir del residual estándar error, que puede entenderse como la diferencia promedio que se desvía a la variable respuesta de la verdadera línea de regresión. En el caso de la regresión lineal simple,
residual estándar error equivale a residual estándar error, eso es igual a la raíz Sí, de cuadrada. n, si es 1 sobre n menos 2 por el residual estándar error. Ah, no, mentiras, ese no es. Ese es Residual sum square. sum square. Ok, es igual a la raíz de 1 dividido entre n menos 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n entre y y, ya me lo habías dicho. ¿Es la y que significa con el sombrerito? Con el sombrerito hacia arriba es y estimado, y estimado. Y sub i Y estimado. estimado. ¿Sí? Y estimado. Sí, correcto. RSS es igual a residuales sum square, grados de libertad, DF es igual a número de observaciones menos 2 del n menos 2 igual número de observaciones menos número de predictores menos 1. P-value es igual al P entre T mayor valor calculado de T. Sí, esa P es probabilidad, ¿sí? Ah, ok, probabilidad. ¿Y la T qué significa? La T es Como para comprobar la hipótesis si es nula o no, exacto, estamos hablando de esta T que está acá, el del sí. test, ¿sí? El de la prueba de test, ¿sí? Del estadístico T, exactamente es el estadístico T. Ah, ok, listo, profe. Bueno, muchas gracias. Miren lo siguiente, el error estándar, ¿sí? El error estándar, entonces como se observa aquí, el error estándar al cuadrado, ¿sí? Tiene esta fórmula para calcularlo, pero digamos el valor o el resultado que es bien importante analizar cuando estamos o después de haber realizado una regresión lineal es este residual standard error, ¿sí? O sea, el error residual estándar, que esa es la fórmula de cálculo. ¿Por qué? Porque hay que determinar qué tan elevado es ese error residual estándar para ver qué tanto se desvió, ¿sí? Esa predicción utilizando la ecuación que se haya obtenido con la ecuación esta inicial que se había obtenido que va a permitir predecir los resultados, ¿sí? Esta que tenemos acá. Entonces, digamos que después de yo hacer, digamos, hacer una proyección, ¿sí? Futura sobre los resultados, ¿sí? De esa y, que es la variable dependiente, entonces yo esos resultados los puedo comparar contra los resultados reales, ¿sí? Bueno, digamos que para la proyección no, porque todavía no tendría los resultados, pero podría hacer una prueba con 2 periodos anteriores, ¿sí? Y comparar entonces esos resultados reales contra los que arroja la ecuación de regresión lineal y determinar entonces qué tan desviados o alejados están, digamos, de esos resultados estimados, de esos resultados reales, ¿sí? O sea, ver, digamos, ese error, qué tan elevado es. Y obviamente si el error es muy elevado, pues yo tendría que hacer algún tipo de cambio, ¿sí? Determinar sobre todo entre los datos, a ver si hay algún outlier, algún dato pues que como que se sale de la normalidad, ¿sí? Digamos de la lógica y por algún error está allí incluido, podría ser una de las causas por las cuales pues está afectando tanto este error estándar que lo está disparando, pero pues también podría ser que simplemente los datos que se han tomado en la muestra realmente no siguen una regresión lineal, o sea, no siguen una línea recta y habría que utilizar otro tipo de, de método, de herramienta estadística, ¿sí? Para cuando no hay una, no se evidencia que esos datos siguen pues una línea recta, ¿sí? Entonces habría que utilizar otro tipo de herramienta, que también existe, ¿no? Aunque pues no vamos a explicarla hoy. Bueno, continuamos, por favor. Nidia, ¿me ayudas leyendo esta diapositiva? Residuos del modelo.
Profesor, es que tengo el celular y la letra no la veo bien, qué pena. Bueno, ok. ¿Quién me podría ayudar? Paola, ¿tú de pronto tienes posibilidad de leer? Paola Ortiz. Profe, si quiere yo vuelvo a leer. O bueno, sí, por favor, Viviana, muchas gracias. Regresión lineal simple. Residuos del modelo. El residuo de una estimación se define como la diferencia entre el valor observado y el valor esperado acorde al modelo. A la hora de sumar el conjunto de residuos hay dos posibilidades. La primera es sumar el valor absoluto de cada residuo y la segunda es sumar el cuadrado de cada residuo. RSS es la aproximación más empleada, mínimos cuadrados, ya que magnifica las derivaciones más extremas. Cuanto mayor es el sumatorio del cuadrado de los residuos, menor la precisión con la que el modelo puede predecir el valor de la variable dependiente a partir de la variable predictora. Los residuos son muy importantes puesto que en ellos se basan las diferentes medidas de la bondad de ajuste del modelo. Bondad de ajuste del modelo. Una vez que se ha ajustado un modelo es necesario verificar su eficiencia, ya que aún siendo la línea de menor, se ajusta a las observaciones de entre todas las posibles, el modelo puede ser malo. Las medidas más utilizadas para medir la calidad de ajuste son error estándar de los residuos, el test F y el coeficiente de determinación, R al cuadrado. Error estándar de los residuos mide la desviación promedio de cualquier punto estimado por el modelo respecto de la verdadera recta de regresión poblacional. Tiene las mismas unidades que la variable dependiente Y. Una forma de saber si el valor de estándar error de residuos es grande consiste en dividirlo entre el valor medio de la variable respuesta, obteniendo así un porcentaje de la desviación. En modelos lineales simples, dado que hay un único predictor, n-p-1 igual a n-2. Y ahí tenemos el error estándar de residuos, la raíz cuadrada de 1 sobre n menos p menos 1 por el error estándar de residuos. Perfecto, muchas gracias. Correcto, entonces, ahí entonces se explicó el error estándar de los residuos. Muchas gracias, Viviana. Ahora sigue el coeficiente de determinación y el test F. Daniela, ¿tú por favor me ayudas otra vez leyendo esta diapositiva, por favor? Claro, profe. Gracias. Coeficiente de determinación R cuadrado. Describe la proporción de variabilidad observada en la variable dependiente y explicada por el modelo y relativa a la variabilidad total. Su valor está acotado entre 0 y 1. Al ser adimensional, presenta la ventaja frente al residuo. Ay, se me olvidó este. Residuo. Profe, ¿me colabora con ese? Residuo. Sí, el R cuadrado. No, RSE. Residuo. Residual square. Es que se me olvidó, porque los confundo con el square RS. Error residual cuadrado. Eso es. Ok, de ser más fácil de interpretar. R al cuadrado es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados residuales dividido entre la suma, perdón, sí, dividido entre la suma de cuadrados totales, como una regla de 3. Es igual a 1 menos la suma de cuadrados residuales sobre la suma de cuadrados totales. En los modelos de regresión lineal simple, el valor de R al cuadrado se corresponde con el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson, R, entre X, E y Y, no siendo así una regresión múltiple. Existe una modificación de R al cuadrado conocida como R al cuadrado menos ajustado, que se emplea principalmente en los modelos de regresión múltiple. Introduce una penalización
cuantos más predictores se incorporen al modelo. En los modelos lineales simples no se emplea test F. El test F es un test de hipótesis que considera como hipótesis nula que todos los coeficientes de correlación estimados son 0, frente a la hipótesis alternativa de que al menos uno de ellos no lo es. Se emplean modelos de regresión múltiple para saber si al menos alguno de los predictores introducidos en el modelo contribuye de forma significativa en modelos lineales simples, dado que solo hay un predictor. El p-value del test F es igual al p-value del t-test del predictor. Condiciones para la regresión lineal. Primero, lineal. La relación entre ambas variables debe ser lineal. Para comprobarlo se puede recurrir a graficar ambas variables a la vez scatterplot o diagrama de dispersión, superponiendo la recta al modelo generado por regresión lineal. B, calcular los residuos para cada observación acorde al modelo generado y graficarlos. Scatterplot. Deben distribuirse de forma aleatoria en torno al valor 0. 2. Distribución normal de los residuos. Los residuos se tienen que distribuir de forma normal con media igual a 0. Esto se puede comprobar con un histograma con la distribución de cuantiles QQ-norm más QQ-line o con un test de hipótesis de normalidad. Los valores extremos suelen ser una causa frecuente, por lo que se viola la condición de normalidad. 3. Varianza de residuos constante, homocedasticidad. La varianza de los residuos ha de ser aproximadamente constante a lo largo del eje X. Se puede comprobar mediante gráficos scatterplot de los residuos de cada observación. Formas cónicas son un claro indicio de que falta homocedasticidad, o mediante contraste de hipótesis mediante el test de Bruch-Pagan. Correcto, muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, esos son, digamos, no hemos sacado, estas son 3 de las primeras condiciones para la regresión lineal, digamos, para asegurar que los resultados de una regresión lineal son buenos, ¿sí? Como dijo Daniela, la linealidad, que sucede gráficamente, la distribución normal de los residuos, entonces mirar que esos residuos, o sea, el error, ese epsilon que hemos visto en la ecuación, ¿sí? siga o se comporte en forma normal. ¿Se acuerdan la distribución normal? La que tiene forma de campana de Gauss, porque pues obviamente fue Gauss el primero que lo encontró, que lo graficó. Ok, entonces cuando se comprueba que ese residuo también sigue una distribución normal, entonces digamos que está cumpliendo con ese punto número 2. Y el tercero es la homocedasticidad, o sea, varianza de residuos constante. O sea que esos residuos que se están generando, que son valores pequeños, ¿sí? Digamos que no están presentando variaciones muy elevadas, muy chiquiticos y unos muy altos, sino que esa varianza, recuerdan que la varianza es una medida de qué tanto se separan o se desvían los valores de cada una de esos variables que podríamos decir que son los precios, por ejemplo, de las acciones de una empresa con respecto a la media, ¿sí? Entonces, que esa varianza, ese nivel de variación de esos valores, unos muy altos y unos pequeños, que en términos generales, ¿sí? Esa varianza sea constante, que no tenga unos picos muy altos ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que no haya homocedasticidad. Sin embargo, si llega a presentarse homocedasticidad, hay formas de poder, digamos, filtrar esos datos para eliminar la homocedasticidad, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vamos a profundizar hoy, pero sí les digo que se puede corregir. Bueno, y quedaría entonces el cuarto y el quinto. ¿Quién me podría ayudar leyéndolo?
Yo, profe, regresión lineal simple, Gracias. valores típicos y de altura e influencia. Hay que estudiar con detenimiento los valores atípicos y extremos, ya que pueden generar una falsa correlación que realmente no existe u ocultar una existente. Ver la descripción detallada en la sección de apuntes varios. Y quinto, independencia, autocorrelación. Las observaciones deben ser independientes unas de otras. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se trata de mediciones temporales. Puede detectarse estudiando si los residuos siguen un patrón o tendencia. Otro caso frecuente es el de tener varias mediciones para un mismo sujeto. En estos casos, primero se obtiene la medida de cada uno y después se ajusta el modelo empleando las medidas. Dado que las condiciones se verifican a partir de los residuos, primero se suele generar el modelo y después se valida. De hecho, el ajuste de un modelo debe verse como un proceso interactivo en el que se ajusta un modelo inicial, se evalúa mediante sus residuos y se mejora, así hasta llegar a un modelo óptimo. Predicción de valores. Una vez generado un modelo que se pueda considerar válido, es posible predecir el valor de la variable dependiente Y para nuevos valores de la variable predictora X. Es importante tener en cuenta que las predicciones deben, a priori, limitarse al rango de valores dentro del que se encuentran las observaciones con las que se ha generado el modelo. Esto es importante puesto que solo en esta región se tiene certeza de que se cumplen las condiciones para que el modelo sea válido. Para calcular las predicciones se emplea la ecuación generada por regresión. Dado que el modelo generado se ha obtenido a partir de una muestra y por lo tanto las estimaciones de los coeficientes de regresión tienen un error asociado, también lo tienen los valores de las predicciones. Existen dos formas de medir la incertidumbre asociada con una predicción. Primero, intervalos de confianza. Responden a la pregunta, ¿cuál es el intervalo de confianza del valor promedio de la variable respuesta Y para un determinado valor K del predictor X? Intervalos de predicción. Responde a la pregunta, ¿dentro de qué intervalo se espera que este valor de la variable respuesta Y para un determinado valor K del predictor X? Perfecto, muchas gracias, Viviana. Bueno, yo continúo. Regresión lineal múltiple. Ojo, la regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta, o sea, la Y, se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores, como son, por ejemplo, X1, X2, X3, etcétera. ¿Cierto? Es una extensión de la regresión lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última. Los modelos de regresión múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la variable dependiente, o sea, la Y, o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella. Esto último se debe analizar con cautela para no malinterpretar la causa-efecto. Los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación. Miren que es similar a la anterior, solo que tiene muchas más variables beta, ¿no? En este caso sería Y sub I, ¿sí? Es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X sub 1i más beta sub 2 por X sub 2i más y así hasta, ¿cierto? Por eso son los tres punticos, hasta beta sub n por X sub n por i. Y todo eso más el error, ¿sí? Digamos, el error estándar, ¿sí? O el error residual sub i. Entonces vemos que beta sub 0 es la ordenada en el origen, ese punto en la Y, corta la Y, ¿sí? El valor de la variable dependiente Y cuando todos los predictores son 0, ¿sí? Y beta sub i, que estamos viendo allí que va, pues, va variando, va aumentando dependiendo de la cantidad de variables independientes que yo haya considerado, ¿sí? Es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictora X sub i sobre la variable dependiente Y, manteniéndose constante el resto de variables. Se conocen como coeficientes parciales de regresión, ¿sí? Esos beta sub 1, 2, 3, bueno, etc. Y el EI o E sub i es el residuo o error, la diferencia entre el valor observado y el estimado por el modelo.
Es importante tener en cuenta que la magnitud de cada coeficiente parcial de regresión depende de las unidades en las que se mida la variable predictora a la que corresponde, por lo que su magnitud no está asociada con la importancia de cada predictor. Para poder determinar qué impacto tienen en el modelo cada una de las variables, se emplean los coeficientes parciales estandarizados, que se obtienen al estandarizar, o sea, sustraer la media y dividir entre la desviación estándar, las variables predictoras previo ajuste del modelo. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación del modelo en conjunto? Al igual que ocurre en los modelos lineales simples, este R cuadrado, ¿sí? Se llama también coeficiente de determinación, es un cuantificador de la bondad de ajuste del modelo. Se define como el porcentaje de varianza de la variable Y, que se explica mediante el modelo respecto al total de variabilidad. Por lo tanto, permite cuantificar qué tan bueno es el modelo para predecir el valor de las observaciones. En los modelos lineales múltiples, cuantos más predictores se incluyen en el modelo, mayor es el valor de R cuadrado, ya que, por poco que sea, cada predictor va a explicar una parte de la variabilidad observada en Y. Es por esto que el R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, no puede utilizarse para comparar modelos con distinto número de predictores. El R cuadrado ajustado o coeficiente de determinación ajustado introduce una penalización al valor de R cuadrado por cada predictor que se introduce en el modelo. El valor de la penalización depende del número de predictores utilizados y del tamaño de la muestra, es decir, del número de grados de libertad. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más predictores se pueden incorporar en el modelo. Pero el R cuadrado ajustado permite encontrar el mejor modelo, ¿sí? O sea, aquel que consigue explicar mejor la variabilidad de Y con el menor número de predictores, o sea que es más eficiente, ¿no? Si bien es un método para evaluar la bondad de ajuste muy utilizado, pues hay otros, ¿sí? Ahí tenemos entonces una forma de calcular el R cuadrado ajustado, ¿sí? Considerando el error estándar, ¿sí? Sobre el error total. Y bueno, ahí se van haciendo esas multiplicaciones por n-1 sobre n-k-1. Esto vemos que también puede ser igual a n-2, ¿sí? En definitiva, tenemos que este R2 ajustado sería o tendría como resultado, normalmente es un porcentaje pequeño, será igual a 1 menos que el estándar error, el error estándar, ¿sí? El error estándar dividido entre el DFE, o sea, la derivada respecto a E. Esta E es el del residuo, ¿sí? O el ruido, ¿sí? Sobre el estándar error de total, ¿sí? Perdón, la sumatoria de los residuos totales, y esta es la sumatoria de los errores estándar, ¿sí? En este caso el denominador es la sumatoria del total de los errores dividido entre DFT, que sería la derivada respecto a este T, que es el que dijimos que era el estadístico T. Entonces, siendo SSE la variabilidad explicada por el modelo, o sea que vemos que ese SSE es el sumatoria de los cuadrados explicados o sum of squares explained, ¿sí? Sumatoria de los cuadrados explicados. SST es el sum of squares total o total de sumatoria de los cuadrados, ¿sí? En el tamaño de la muestra, ¿sí? K, el número de predictores introducido en el modelo, ¿sí? Y esta T, pues dijimos que es el estadístico T. Para conocer la variabilidad que explica cada uno de los predictores incorporados en el modelo, se recurre a un ANOVA. ¿Quién se acuerda qué significa ANOVA? ¿O nunca antes lo habían escuchado? Yo no lo había escuchado, profe, pero se puede interpretar como un software o algo así para comprobar. No, es más Entonces sencillo, no tengo ni idea. ¿no? ANOVA es las iniciales de AN es análisis, AN es análisis, O es off y B es variance, ¿sí? Análisis de varianza, eso es lo que significa una ANOVA, análisis Ok. of variance, ¿ok? Ya que es el método que se encarga de analizar la varianza, ¿sí? Tal y como ocurre en los modelos lineales simples o en los estudios de correlación, por muy alta que sea la onda de ajuste, si el test F, ¿sí? Es un test especial, aunque no vamos a
a profundizar en eso. Hay dos tests, ¿sí? Uno que es el test T o t-test, ¿sí? Que se utiliza para muestras hasta de tamaño de 30, n igual a 30, de 1 hasta 30. En cambio, el test F sí es para muestras más grandes, ¿sí? Entonces, el test F no resulta significativo, ¿sí? Si el test F no resulta significativo, no se puede aceptar el modelo como válido, puesto que no es capaz de explicar la varianza observada mejor de lo esperado por el azar. ¿Okay? Eso es lo que significaría. A la hora de seleccionar los predictores que deben formar parte del modelo, se pueden seguir varios métodos. Primer método, el jerárquico, basándose en el criterio del analista, se introducen unos predictores determinados en un orden determinado. El segundo es el método de entrada forzada, se introducen todos los predictores simultáneamente. El tercero es el método paso a paso o stepwise. Emplea criterios matemáticos para decidir qué predictores contribuyen significativamente al modelo y en qué orden se introducen. Dentro de este método se encuentran tres estrategias. Primero, dirección forward. El modelo inicial no contiene ningún predictor, solo el parámetro, ¿sí? El punto de corte beta sub 0. A partir de este se generan todos los posibles modelos introduciendo una sola variable de entre las disponibles. Aquella variable que mejore en mayor medida el modelo se selecciona. A continuación se intenta incrementar el modelo probando a introducir una o una de las variables restantes. Si introduciendo alguna de ellas se mejora, ¿sí? El resultado de, por ejemplo, el estándar error, entonces también se selecciona, en lo contrario no. En el caso de que varios lo hagan, se selecciona la que incremente en mayor medida la capacidad del modelo. Este proceso se repite hasta llegar al punto en el que ninguna de las variables que quedan por incorporar mejora el modelo o mejora el resultado, ¿no? Bueno, dirección backward. El modelo se inicia con todas las variables disponibles incluidas como predictores, se ponen todas. Se prueba a eliminar una a una, o sea que se van quitando, ¿sí? A eliminar una a una o una a una cada variable. Si se mejora el modelo, pues esa que se sacó, pues queda excluida, ¿no? Se dejan las que quedan. Este método permite evaluar cada variable en presencia de las otras. Y está el doble o mixto. Se trata de una combinación de selección forward y backward. Se inicia igual que el forward, ¿sí? Pero tras cada nueva incorporación se realiza un test de extracción de predictores no útiles como el backward, ¿sí? Y se presenta entonces la ventaja de que si a medida que se añaden predictores, alguno de los ya presentes deja de contribuir al modelo, se elimina, o sea que es como más completo, ¿no? El doble o mixto. El método paso a paso, o sea, el método stepwise, requiere de algún criterio matemático para determinar si el modelo mejora o empeora con cada incorporación o extracción. Existen varios parámetros empleados, de entre los que se destacan, estos son indicadores, estos son test, ¿no? O pruebas. El CP, el AIC, el BIC y el R2 ajustado. Cada uno de ellos tiene unas ventajas y unos inconvenientes. El método Akaike, que es el AIC, tiende a ser más restrictivo e introducir menos predictores que el R2 ajustado. Para un mismo set de datos, no todos los métodos tienen por qué concluir en un mismo modelo, ¿sí? O sea, uno puede dar, por ejemplo, si utilizáramos para escoger el mejor el Akaike, ¿sí? Puede que esos resultados que nos dio con Akaike no sean iguales a los del BIC, ¿sí? O los del R2 ajustado. Entonces, y cada uno de estos métodos obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces hay que obviamente mirar con detenimiento cuáles son esas ventajas y desventajas de cada uno para, digamos, en la literatura uno encuentra, dependiendo del tipo de datos que uno esté utilizando, que uno esté analizando, ¿sí? Que uno esté tomando como muestra, pues entonces cuáles son los que son, digamos, o dan resultados más apropiados para un tipo de este tipo de indicadores o de pruebas. ¿Okay? Eso pues está ahí en la literatura. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo en términos generales. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta, eso que Bueno, acabamos de ver, ¿es como para dar más soporte a un tema de la hipótesis o específicamente para exactamente. qué sirve más? Miren, con esto es un método, esto es una herramienta, ¿sí? De, digamos,
de tipo o para una investigación con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Y digamos, ya con esta herramienta que ustedes la manejen, pueden hacer un tipo de investigación de tipo cuantitativo, simplemente, por ejemplo, determinando o hallando esta ecuación predictora y obviamente, después de calcular el error estándar medio, de mirar cuál sería como la prueba que da los resultados, o digamos más apropiada, y clasificándolo, ¿sí? De acuerdo con los resultados que arroje, entonces ustedes pueden determinar la ecuación que mejor se ajuste a esos resultados. Obviamente que no todos los datos, digamos, como decir, la muestra que tomemos de los valores históricos, que pueden ser, como dije, precios de las acciones de una empresa, o pueden ser la temperatura en una ciudad durante un periodo de tiempo, ¿sí? Dependiendo entonces del tipo de variable que se esté analizando, entonces yo voy a poder utilizar esta ecuación como predictor de cuáles van a ser los futuros resultados, y ya eso es suficiente como para, digamos, para apoyar una investigación con un enfoque de tipo cuantitativo, ¿ok? Por eso fue que lo expliqué. Ujú. Ah, ok, profe. Es que pues, lo estoy asociando, digamos, que con mi trabajo y me habías dicho que el mío no llevaba hipótesis porque pues Ah, no. es un tema de una metodología deductiva. Sí, digamos ahí con el caso de tu trabajo de grado es simplemente vamos a validar digamos el instrumento De autoeficiencia. sí, de ajuste de ¿cómo es que se llamaba? De escala Espérate. de autoestima. Eso. Sí, es que acá lo tengo. De autoestima, Autoeficiencia de los estudiantes. Validación de la exacto, escala de autoeficiencia. exacto. Entonces, en ese caso, como es una validación, no, No no, 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 aplica. no aplica, no tiene ningún uso, correcto. Ah, ok. Listo. Vale, profe. Pues a mí sí Bueno, me parece interesante todos esos temas porque yo sí me siento corta ok, en ok, muchos aspectos del tema, digamos que para comprobar y demás. Por ok. eso, pues, me quedé también para aprender. Claro que sí, esa es la idea. Y en la próxima reunión que tengamos vamos a ver algunos métodos de un enfoque cualitativo, ¿ok? Que también es pues importante que ustedes lo manejen, porque en administración de empresas se utiliza mucha investigación con enfoque cualitativo. Entonces la próxima semana, bueno, no, por ahí en unas 3 semanas nos vamos a reunir y lo vemos con detenimiento. ¿Listo? Listo, profe. Profe, pregunta rápida. ¿Hasta cuándo hay plazo para comprar, pues digamos que para lo de prospecta? Bueno, pues digamos, tienen todavía hasta octubre. Tienen Ah, todavía hasta perfecto. octubre. Ujú. Listo. Vale, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Y invito a los demás que quieran participar a Prospecta que pues lo hagan. Ustedes saben que esto es un evento internacional, reciben su certificación. Y bueno, si tienen la oportunidad de pegarse la rodadita a Neiva, pues excelente, con ¿Vas, eso va a ser podemos en vernos. Neiva esta vez? Sí, Pensé que iba a ser señora. en Cartagena. No, es en Neiva. Ah, ok. Listo, profe. Echan la rodadita, ¿ok? Vale, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Feliz noche para todas. Feliz noche, profe, gracias. Feliz Ok, noche. Gracias. ok, con mucho gusto. Feliz noche. Chao, chao.